Auspicia a Impacto Económico. Y hoy tenemos una forestación alrededor de 550 hectáreas. Esto en realidad no lo hago para mí, no, lo hago para la comunidad, lo hago para la familia, para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? Microtrack. Estudio Contable Carlos Soto. Cumplimos 15 años creciendo juntos. Atención personalizada y constante. Consultoría y asesoría en tributación. Contacto por consultas info@estudio-mediosoto.com.ar o al 299-402-3425. Tercer bloque de Impacto Económico. Acordate que en el restaurante del Hotel Hilton Garden Inn Neuquén podés disfrutar del menú ejecutivo, un almuerzo que varía todos los días. Como lo habíamos anticipado, el tema es el Mercosur, que vuelve a estar en el tapete por el ruido que se está generando entre los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay fundamentalmente. Lo vamos a analizar con Pablo Benítez, que es licenciado en Relaciones Internacionales y presidente de la Fundación Progreso y Libertad de Río Negro y Neuquén. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Dani? Gracias por la invitación. Siempre es un gusto. Bueno, en tu opinión, ¿qué tan útil ha sido hasta ahora el Mercosur en términos de haber contribuido a motorizar el comercio internacional, las exportaciones, la inserción en el mundo? El Mercosur tiene una historia de éxitos y fracasos, más fracasos en el último tiempo. Para contar rápidamente, pertenece al tipo de tratados que se denominan uniones aduaneras, mercados comunes, que es una evolución que es más propia del siglo XX, con lo cual su construcción es una construcción, a mi entender, que en su momento fue necesaria, algo tardía, pero estaba más ligado a cicatrizar o institucionalizar prácticas de cooperación en concordia en contraposición a lo que había sido el historial argentino-brasilero, que habían sido más que nada de conflictos geopolíticos por cuencas hídricas, armas de proliferación nuclear, etc. Claro. Entonces, en el siglo XX vino a cumplir esa parte. En cuanto a lo comercial, sí hubo un aumento en los inicios de los 80 y partes de los 90, pero en los últimos tiempos el mundo ha cambiado, digamos, al principio del siglo XXI, con lo cual el Mercosur ha comenzado a ser una herramienta más propia del siglo XX que no da respuestas a las necesidades actuales. Claro. Digamos que se ha mantenido estancado, no ha estancado, sí. evolucionado. Vos fíjate que en la actualidad en el mundo este tipo de acuerdos son el 5% de los 300 tratados activos que reporta la OMC. Más que nada proliferan tratados de libre comercio en un 44% y casi en el mismo porcentaje tratados de libre comercio más algún tipo de acuerdo de integración que le agrega valor al existente sobre libre comercio, pero este tipo de acuerdos, como te decía, es más propio, es un 5%. Ahora, ¿se puede decir que el Mercosur ha sido un esquema de proteccionismo ampliado como, digamos, problema? Como que el proteccionismo se ha ampliado, pero no ha generado los incentivos necesarios para importar, exportar, para atraer mayores inversiones? Así es. En la actualidad es claramente una institucionalización, por parte de los grupos, más que nada proteccionistas o nostálgicos de la sustitución de importaciones, aquel viejo paradigma, que han encontrado en el Mercosur, vale la redundancia, un mercado, pero que no tiene ninguna intención de competir porque están muy cómodamente protegidos por lo que se llama el arancel exterior común, Claro. que es el gran problema de discusión actualmente entre los países. Fíjate que el viraje del Mercosur en la intención fue propuesto en la administración del presidente Macri, en una famosa reunión en Puerto Varas, muy cerquita de acá de Neuquén, a 500 kilómetros, la necesidad, junto en aquel momento de Macri y Temer, de impulsar una salida por la Alianza del Pacífico, es decir, la parte de la América Latina globalizada, porque por esto que decías, proteccionismo, estancamiento e incapacidad de aumentar el ratio de exportación, es decir, la relación exportación-producto bruto, que en el mundo ha aumentado muchísimo. Fíjate que el Mercosur es, para que se entienda y correspondiente puntualmente ya a la pregunta, es el bloque que en relación a su producto bruto tiene menor exportación. Es decir, es el más bajo de todos los bloques existentes en el mundo. Claro, sí. Bueno, el PBI del Mercosur, vinculado con lo que vos decís, es solamente el 3% del PBI mundial. Sí. O sea, somos poco importantes, digamos, ¿no? En términos de haber generado un mayor desarrollo económico, en definitiva. Y en un momento donde en el siglo XX estamos en lo que se considera en la denominación del comercio global,
una de las grandes olas de expansión del sistema global capitalista y comercial, donde gran parte del mundo ha podido incorporarse a través de lo que se denomina, y esto tiene que ver con lo que decíamos antes, las cadenas globales de valor, es decir, enormes cantidad de conocimiento que los países comienzan a incorporar a través de tratados enormemente más flexibles que el actual, Claro. y donde participan empresas, alianzas estratégicas, arquitecturas de empresas que comercian una con la otra. Bueno, el Mercosur no tiene nada que ver con eso porque fue pensado para otro tiempo, con lo cual no sirve, es un proteccionismo ampliado, más que nada para el cautivo mercado brasilero y demás. Claro, ahora vos fíjate como dato de problema intra-Mercosur, Sí. Brasil es el principal socio comercial, las exportaciones de Argentina a Brasil cayeron un 25% en los últimos 10 años, creo. Sí. O sea, ni siquiera dentro del Mercosur se ha generado una mayor dinámica comercial, ¿no? Sí, han caído, el mejor año fue el año 2013, en su conjunto habrán rondado para Argentina, ¿no? Sí. Los 20.000 millones de dólares, actualmente han caído a 10.000, más o menos aproximadamente, e incluso para Brasil, Argentina no es el principal socio comercial. Y ahí tiene que ver este punto, la intención de modernizarlo a través de reformas como la baja de impuestos corporativos a las empresas por parte del ministro de Economía Guedes, del presidente Bolsonaro, y con esa agilización, esa necesidad de captar inversiones, también demuestra y tiene que ver con que para Brasil los principales socios son China, Estados Unidos y Alemania. Y en un cuarto lugar la Argentina y cada vez languideciendo muy fuertemente. Claro. Bueno, y de parte de la calle Pou también planteando la necesidad de abrir el Mercosur, de poder celebrar tratados comerciales con otros bloques u otros países, ¿no? Sí, tiene que ver porque O sea, claro. para Uruguay es muy incómodo, es decir, es muy nocivo para sus intereses materiales este tipo de acuerdos. Claro, porque le pone un corset, digamos. Bueno, corset se exporta y cada vez se exporta menos en un mundo que demanda tratados de libre comercio digital como el que acaban de suscribir Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Es decir, incluso están en una revisión del tratado con la Unión Europea, el que nosotros, sobre todo Argentina, ha impedido que avance hacia adelante, y obviamente en el mundo ya van en revisiones de tratados y haciéndoles mucho más ágil. Claro. Ahora, acá lo que tenemos que entender con claridad es que en la medida que podés exportar más, Sí. y para lo cual necesitas importar insumos, maquinarias, etcétera, cuando podés exportar más, tenés que invertir más. Para invertir más también tenés que contratar más gente. Es decir, es un círculo virtuoso. Sí. O sea, y es fundamental para terminar o disminuir drásticamente la pobreza, ¿no? Yo tenía unos datos referidos a la cantidad o a la importancia de las importaciones, porque ese tema me parece fundamental comprenderlo en cuanto conceptualmente y en cuanto a la realidad. Argentina es el sexto importador de Latinoamérica. Es decir, y eso es muy nocivo porque estamos bastante atrás. Muy digamos. atrás, porque quiere decir que no participás del comercio ni siquiera en tu patio, es decir, decirlo de alguna forma. Claro. Estás infravalorado a tus empresas que no participan. Esto que te decía, cadenas globales de valor. Y la generación de valor agregado por las importaciones, porque el mundo así lo entiende. Vos importás valor agregado de muchísimos lugares y generás más valor, y estás afuera de eso, tus empresas no cotizan. Claro. Incluso dentro de los grandes importadores mundiales, Argentina no comercia. Claro. Ese es otro tema. Importa de lugares y le exporta, porque del otro lado importan, a mercados que no son muy dinámicos. Claro. Bueno, otro dato. Sí. El promedio del arancel de importación en Argentina es del 13,5%. 13,5, sí. Más o menos. Chile, 6%. O sea, si te es más barato importar equipos, maquinarias, insumos, sos más competitivo, podés exportar más y podés ganar mercados, etcétera, ¿no? Sí. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Incluso parte de esta decadencia del Mercosur tiene que ver con hacerlo más difícil en cuanto a lo que se denomina la agilidad en el movimiento transfronterizo de mercaderías. Es decir, el tiempo tanto en horas y el costo para una empresa en Argentina ronda aproximadamente, una persona tiene que dedicarle 60 horas de tiempo, cuando en España, Francia, Alemania, prácticamente ese nivel está en cero. Sí, dedicarle 60 horas de tiempo para qué, Pablo. 60 horas de tiempo se denomina para la importación, es decir, en trámites. Claro, en trámites, la burocratización sería. Sí, claro. 60 horas de tiempo sí, tiempo improductivo. Tiempo improductivo, cuando en el mundo prácticamente lo ha bajado a cero. Claro. Ahora, como para terminar, ¿algún caso que te parezca atractivo de cómo a través del comercio internacional
se puede motorizar la actividad de las pymes. En Chile, por ejemplo, que es uno de los casos de éxito. Sí. ¿Cómo el comercio internacional puede favorecer a las pymes? Ante todo, lo que se denomina la importancia de anclar el sistema político interno al sistema político externo en base a la solidez de tus indicadores internos. Es decir, moneda sana, derecho de propiedad, facilidad para las regulaciones simples y demás. Sí, es un ambiente de negocios adecuado. Un ambiente de negocio adecuado que vos lo anclás a la política exterior. El caso de Chile ha sido enormemente exitoso en cuanto a la recepción de inversiones. El hundimiento de inversiones ha más que duplicado el argentino en los últimos 20 años, e incluso se ha producido una diversificación de lo que se denomina la matriz productiva, algo que acá en la región se habla mucho. Y vos tenés el ejemplo en las regiones lindantes con Neuquén, del Biobío, los lagos, la Araucanía. Aproximadamente en su conjunto están exportando 10.000 millones y poco más de dólares a mercados donde incluso están ampliando mucho más. Lo que te decía, la firma, por ejemplo, del Acuerdo Transpacífico le va a permitir a las regiones que limitan con Neuquén importar a Japón, a Vietnam, miel y otros, por decir, manzanas y demás con arancel cero. Exportar. Exportar. Es decir, y ese es un ejemplo exitoso porque las exportaciones no cobre en Chile en los últimos 20 años han crecido a un ritmo del 7% y superan a las de cobre. Claro. Es como si acá de repente, por eso las exportaciones no petróleo superaran al petróleo. Claro. Pero eso se gana o se llega a ese objetivo, se puede lograr gracias a una inserción de la mano del libre comercio en base a la solidez de tus indicadores internos, y es un ejercicio permanente, no es algo de la noche a la mañana. Claro. Es un ejemplo para estudiar. Pablo, interesantísimo, continuaremos con estos temas estratégicos, ¿no? Entender los beneficios de insertarnos en el mundo, para lo cual, como vos bien señalabas, hace falta un ambiente de negocios adecuado en la Argentina. Bueno, un placer y gracias por la invitación. Pausa y último bloque, ya venimos. La forma de contratar y buscar empleo cambió. Hoy más que nunca necesitamos que se crucen esos dos mundos, porque cuando eso ocurre, se construye progreso. Si tu empresa necesita contratar personal o si te encontrás en búsqueda de trabajo, podemos ayudarte. Sánchez Salas, Recursos Humanos. Visita nuestro portal de empleo www.estudiosánchezsalas.com.ar. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros.